Asambleísta Eduardo Encalada. Señor presidente, señoras y señores legisladores, este proyecto, como muy bien acaban de explicar los asambleístas Velasco y Casinelli, debe ser considerado nuevamente porque ya lo tratamos la vez pasada. Se debatió con todos los argumentos de todas las partes involucradas en uno de las áreas más críticas que tiene el Ecuador, es el déficit de la vivienda. Y todos coincidían que este proyecto debe indudablemente ir al archivo. ¿Por qué, señor presidente? Además de las exposiciones y los argumentos muy claros que acabamos de escuchar. Porque indudablemente una vivienda es totalmente diferente a un equipo de trabajo, como regularmente se adquiere en el Ecuador, un leasing para alquilar, para adquirir una retroexcavadora o un tractor o un automóvil. El leasing inmobiliario, lógicamente, viene a tener una depreciación y el argumento más grave es que las empresas o las financieras que van a producir este servicio indudablemente tienen que cobrar tasas muy altas, mensualidades muy altas, porque justamente va a haber la incertidumbre si esa persona o esa familia que está con la posibilidad de, con la última cuota, adquirir definitivamente la vivienda, no lo puede hacer. Es la posibilidad de leasing, y el leasing que se aplica, el concepto mismo de leasing mercantil o el leasing de vivienda, se aplica en el Ecuador o en cualquier parte del mundo. Señor presidente, el problema habitacional en el Ecuador es uno de los problemas que tienen todas las regiones pobres del mundo. En el Ecuador existe un déficit habitacional gigante, inmenso. La gente del campo que salió por una mala política de la utilización de las tierras vino a la ciudad y no tiene vivienda. Esa gente se ha ocupado los lugares más alejados de la ciudad y han construido viviendas muy rudimentarias. En la costa vemos viviendas construidas con cajas de cartón, con latas que los hombres y las familias pobres tienen que construir. Y en la sierra, por el frío, últimamente han utilizado las casas que fueron abandonadas, por ejemplo en Quito, por ejemplo en Ambato, en Cuenca, y las casas del centro histórico, en caso, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, esas casas antiguas, grandes, hoy son ocupadas por 10, 15 y hasta 20 familias con un solo baño y en condiciones infrahumanas. La vivienda en el Ecuador es un problema del Estado. Yo creo que una de las alternativas para solucionar ese problema es la gran visión que tiene el gobierno de Ecuador, presidido por el economista Correa, en trabajar con la empresa de economía mixta en la recuperación del campo. El momento que esta asamblea trate la ley de tierras, el hombre que no tiene condiciones de sobrevivencia para él y su familia tienen que regresar al campo, pero en condiciones dignas. Y allí sí tiene que entrar un programa de vivienda agresivo, un programa de vivienda intenso, tal como se está haciendo en Venezuela, construyéndose un proyecto, tiene la meta que hasta de aquí a 3, 4 años construir 3 millones de viviendas. En el Ecuador posiblemente en estos 4 periodos el Estado ecuatoriano a través de todas las instituciones de servicio de vivienda podemos llegar a los 300, 400 o 15.000 unidades de vivienda. Pero la otra alternativa es solucionar el problema del campo a través de la nueva ley de tierras, de una reforma agraria social
en donde el hombre que vive en la ciudad y no puede trabajar regrese al campo y allí sí se construyan viviendas para los nuevos hombres que van a trabajar el campo. Y allí en esas cooperativas se construirán escuelas, colegios, centros comerciales, habrán ciudades satélites, hablemos, temporales, pero a la larga se mantendrán para que esa gente trabaje en el campo, tenga ingresos y pueda producir. Allí se producirá fábricas de enlatados de frutas, por decir si es una zona frutal, de granos si es una zona de cebada, de maíz, de frijol, etc. Y con esos recursos esa familia irá cancelando el valor que adquiere su casa. Es decir, no vamos a creer que va a haber un paternalismo, que el Estado va a regalar una casa. El Estado va a construir una casa, le va a dar trabajo a ese hombre que va a trabajar en el campo y podemos solucionar bastante el tema del déficit habitacional y de vivienda en el Ecuador. Yo creo, señor presidente, que el leasing de vivienda no es aplicable. No es aplicable por todas las razones que se han expuesto en este pleno y porque indudablemente no es conveniente para las personas y familias que necesitan techo, que necesitan vivienda, porque van a ser cuotas demasiadamente altas que no van a poder pagar el costo y el valor de esa construcción. Con ese antecedente, señor presidente, y porque ya se ha explicado y que en la sesión anterior, creo que de algunos meses, se habló con estos mismos argumentos, me sumo, señor presidente, a que esta ley sea regresada al archivo legislativo. Muchas gracias, presidente.